Soy Carla Damaris y yo les voy a estar hablando del origen del registro civil. El 28 de julio de 1859, en plena guerra civil, el gobierno liberal dirigido por Benito Juárez expidió la Ley Orgánica del Registro Civil, dando con ello otro paso esencial para lograr la secularización de los distintos ámbitos públicos que se encontraban en manos de la Iglesia Católica. El gobierno provisional que había surgido de la Revolución de Ayutla emitió entre 1855 y 1857 tres trascendentales normas: Ley Juárez, Ley Lerdo y Ley Iglesia, con la finalidad de terminar con la interrealización Iglesia y Estado. Asimismo, el Congreso Legislativo que dio vida a la Constitución de 1857 se adhirió a la idea de estructurar una nación en la cual la Iglesia se mantenía al margen del Estado tal como la disponía el artículo 123. Corresponde a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. La postura del clero respecto a la nueva Constitución se manifestó de inmediato condenando su contenido antirreligioso, lo que anudado al malestar de los conservadores y apoyados por algunos personajes del Partido Liberal, maquinaron en Tacubaya el 17 de diciembre de 1857 un golpe de Estado, iniciando así la Guerra de Reforma. Entre ellas, la Ley Orgánica del Registro Civil, expedida el 28 de julio de 1859 en Veracruz. Con ello, el Estado se estableció como el centro primordial del otorgamiento y control del registro de la población. Esta nueva normativa adoptó varios de los lineamientos de la Ley Orgánica del Registro Civil. Una de las novedades de la nueva ley radicó en la creación del juez del Estado Civil, autoridad que tendría como cargo registrar el nacimiento, matrimonio y fallecimiento de una persona, función que comúnmente era realizada por los sacerdotes. Asimismo, se estableció enviar los libros originales en donde se asentaba la información al archivo del Registro Civil, anudando a que la ley tenía como intención establecer en poder civil laico y reafirmar las tareas inherentes del Estado. Sería de gran beneficio para la administración pública. Por ejemplo, la Guardia Nacional, al tener acceso a los registros, podía conocer el número de varones que estaban obligados a prestar servicio militar en caso de un conflicto. Por otra parte, se conseguiría hacer más eficaz el cobro de las contribuciones. Finalmente, las leyes de reforma fueron elevadas a rango constitucional el 25 de septiembre de 1873, durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejeda. Soy Angélica Ortiz y voy a exponer sobre la evolución del registro civil en la Ciudad de México. El 28 de julio de 1859, en plena guerra civil, el gobierno dirigido por Benito Juárez expidió la Ley Orgánica del Registro Civil. El gobierno provisional, que había surgido de la Revolución de Ayutla, emitido entre 1855 y 1857, tres trascendentales normas: Ley Juárez, Ley Lerdo y la Ley Iglesia, con la finalidad de terminar con la interrelación Iglesia-Estado y contrarrestar el poder eclesiástico en materia civil. La Ley Orgánica del Registro Civil, expedida el 28 de julio de 1859 en Veracruz, el Estado se estableció como el centro primordial del otorgamiento y control del registro de la población. Esta nueva normativa adoptó varios de los lineamientos de la Ley Orgánica del Registro Civil de este Estado, de 1857, proyectada por Ignacio Comonfort, la cual fue derogada al siguiente año. Una de las novedades de la nueva ley radicó en la creación del juez del Estado Civil, autoridad que tendría como cargo registrar el nacimiento, matrimonio y fallecimiento de una persona, función que comúnmente era realizado por los sacerdotes. Asimismo, se estableció enviar los libros originales en donde se asentaba la información al archivo del Registro Civil. El Archivo General de la Nación preserva en los fondos documentales de la Administración Pública de 1821 a 1910 documentos relacionados. Soy Samsara y les voy a hablar sobre los derechos de la personalidad. ¿Qué es el derecho de la personalidad? Los derechos de la personalidad son los derechos subjetivos previstos por el ordenamiento jurídico positivo que tutelan la dignidad de la persona a través de la protección de ciertos bienes constituidos por proyecciones físicas del ser humano, atribuidas para sí u otros sujetos de derecho.
Estos son bienes morales no patrimoniales. A lo que me refiero es todo aquello que le proporcionamos un valor positivo y por ello es estimable. A esto se le denomina como un derecho subjetivo privado, que es el conjunto de potestad, libertades y facultades jurídicas que poseen los individuos. Características de los derechos de la personalidad. Son patrimoniales no pecuniarias. Su titular generalmente es una persona física, pero hay algunos de ellos que pueden pertenecer a personas morales. Son intransmitibles. Una ley que destaca, pues es el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mi nombre es Karina Garzarillano. El tema a exponer es naturaleza de los derechos de la personalidad. Naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad. Estas se agrupan en 4 corrientes. La primera, los derechos de la personalidad como derechos sobre la propia persona. Esta teoría se basa en el principio del ius on se ipsum, elaborado por Gómez Amezcua y Strick en el siglo XVII. Según esta teoría, los derechos de la personalidad consisten en la potestad que el ser humano tiene sobre sí mismo, que le permite disponer libremente de sus manifestaciones internas y externas. Así, Ferrara define los derechos de la personalidad como aquellos que garantizan el goce de nosotros mismos, aseguran al individuo el señorío de su persona, la actuación de sus propias fuerzas físicas y espirituales. Segunda teoría, un único derecho general de la personalidad. Esta teoría, también conocida como teoría monista, es promulgada por Otto Bonn y tiene su fundamento en la imposibilidad de enlistar en el texto legal cada uno de los derechos de la personalidad, lo que lleva a la idea de consagrar un círculo derecho de la personalidad de carácter genérico. Dicha ideología fue la preponderante en los trabajos de elaboración del Código Civil alemán. Sin embargo, hubo cambios de último momento y en la redacción final del artículo 823 se hizo referencia al derecho específico tal como la intimidad, la imagen, confidencialidad de los escritos de personalidad. Tercera teoría, los derechos de la personalidad como derechos subjetivos. El doctor Trinidad García define a los derechos subjetivos como las facultades que el derecho reconoce al miembro de la sociedad y que deben ser respetadas en su ejercicio por los demás hombres. En este sentido, se ha afirmado que los derechos de la personalidad son derechos subjetivos, pues consisten en una misión que la norma jurídica otorga a su titular y debe ser respetada por los demás. Cuarta teoría. Los derechos de la personalidad como bienes morales. Esta teoría considera que los derechos de la personalidad son bienes que pertenecen a su titular. Hay quienes, como Castan Tobeñas, los consideran como bienes expatrimoniales, pero otros autores, como Gutiérrez y González, los consideran patrimoniales, ya que son parte integrante del patrimonio moral de las personas. Para terminar con el tema, los derechos de la personalidad constituyen el patrimonio moral o afectivo de las personas físicas. Son inalienables, impredecibles e irrenunciables y goza de ellos también la persona jurídica colectiva, en lo que sea compatible con su naturaleza. Es deber del Estado proteger, fomentar y desarrollar estos derechos. Para terminar el tema, a continuación dejaremos un cuadro el cual complementará la información.